Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, como les prometí, con la presencia del analista y abogado Sergio Comas. Gracias por la invitación. Colega y muy cercano ya aquí en nuestro programa. Toda nuestra audiencia comenta, te manda saludos, hacen preguntas para un próximo programa, sugieren. Y han sugerido que te traiga, ¿por qué? Porque está pasando muchas cosas en Cuba. En Cuba ahora mismo hay un movimiento, yo diría, telúrico, como leí en un titular recientemente de Giovanni Sánchez, decían, resuenan tambores de guerra y con ellos ciertas medidas internas, en fin, el mar. Pero bienvenido, hablemos de todo un poco, de ese nuevo nombramiento de un nuevo embajador cubano en México, de lo que Aduanas de Cuba acaba de anunciar. Vamos a hacer una especie de tarea para poderles explicar qué es lo que está pasando realmente allí, qué significan estas visitas de Rusia y demás. Pero primero, Raúl preside el Consejo de Defensa y Declaración de Estado de Guerra. ¿Qué significa esto? Bueno, la semana pasada, el miércoles, Raúl convocó al Consejo de Defensa Nacional, pero lo curioso es que lo hizo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. La prensa llamada prensa civil no tuvo acceso. Toda la filmación, y lo puedes ver allí en la cámara, son soldados. Estas son fotos de Estudio Revolución, que es la fílmica de la Fuerza Armada. Y fíjate que Raúl está presidiendo el Consejo y Díaz-Canel está como a un lado, y los demás son los generales y oficiales que dirigen el Consejo. Es decir, que el Consejo de Defensa es un órgano que sustituye prácticamente todas las funciones del Estado cubano en situaciones excepcionales, cuando hay catástrofes. Y hablando de catástrofes, solamente vas a ver dirigiendo el Consejo a Díaz-Canel cuando hay un ciclón. Ahora fíjate, en esta situación en que hay, como tú dices, tambores de guerra, lo que ha ocurrido en Venezuela ha estremecido completamente el régimen cubano. Totalmente. Tú ves que se están preparando, y puedes verlos en las imágenes, para ejercicios militares, con el objetivo, como digo yo, no ya de prepararse a combatir con un enemigo tan poderoso y en tecnología como los Estados Unidos, sino para movilizar una masa a la que se quiere tener en un estado de control total y de pánico, crear un estado de excepción donde se pueda suspender el derecho de asociación, reuniones, las libertades civiles, y excepto cambiar la Constitución pueden hacer todo lo que quieran en un estado excepcional como ese. Por eso es que convocaron el Consejo. Convocan el Consejo, convocan lo que ellos llaman medidas y toda una serie de calificaciones para llamar un estado de guerra. Pero un estado de guerra que no ha sido casual. Es un estado de guerra que ha sido movido y totalmente actuado por la tensión de Washington con Cuba y el pronunciamiento de Trump hacia La Habana. ¿No? Y después de tanto tiempo de negar por los altos oficiales y representantes cubanos como el ministro de Relaciones Exteriores, la subdirectora de Relaciones Internacionales del MINRED, Joana Tablada, que en Cuba no tenía ni tropas, ni asesores, ni servicios de seguridad en Venezuela, y al haber ocurrido la extracción de Maduro, que fue quirúrgica con alta tecnología, ahí tienes el resultado, fueron 32 cubanos. Y otros heridos que bajaron del avión primero, así que sí, en silla de ruedas. Excede la cantidad de cubanos que se reportaron muertos. Así que ese es un batallón que se presume de más de 100 o 200 hombres, y que narraciones que ya están en internet de familiares y de ellos mismos han dado cuenta de que fue fulminante el uso de la tecnología en ese asalto para traer a Maduro. Por eso digo que el Consejo, poner a Cuba y prepararla para un estado de guerra, diseñado por Fidel en 1980, que es la llamada guerra de todo el pueblo, con las MTT, los túneles, los milicianos, no tiene sentido táctico ninguno. Es más bien un acto político de reafirmación y de control de la ciudadanía. ¿Qué mensaje está enviando el régimen al mostrar al dictador cubano Raúl Castro, de 92 años, y a un lado poner al dictador designado Díaz-Canel? Esto está queriendo evocar lo que pudiera verse en los próximos meses, de que ya Díaz-Canel no es la persona que ellos querían que estuviera ahí desde dictador designado. Tú recuerdas que en otros programas habíamos dicho de que un sobrino nieto de Raúl se preparaba entre bambalinas y estaba teniendo mucha publicidad, y que debido a la forma en que Díaz-Canel ha tenido que arrostrar la calamidad, la crisis, sin una propuesta positiva, sin un plan para resolver nada, cargar con toda esa negatividad y con todos esos fallos, como le hicieron a Gil, es algo que le pudiera ocurrir a Díaz-Canel antes del 2027. Antes del 2027, estamos hablando del sobrino nieto de Raúl Castro, Oscar Pérez Oliva Fraga. ¿Será ese nombre
el que sea el segundo designado de esa dictadura? Puede ser eso o puede ser Ojeda en el partido, que es una persona completamente estricta, ortodoxo, que son las personas que Raúl prefiere para dirigir desde el partido el país. Hablemos también, no solamente se vieron fotografías, se vieron en un video, se vio al donagenario dictador cubano Raúl Castro recibiendo esta visita de este ministro y jefe de policía y de represión dentro de Rusia, Vladimir Kolozhenev. Voy a tratar de retomar ese apellido. Y muchas personas dicen, no, es de colaboración, pero a este hombre no se le vio en lo absoluto hablando de ningún tipo de acuerdo económico, en lo absoluto. Se habla de un aparato un poco más represivo. ¿Cómo lo ves? La llegada del ministro de Interior ruso, yo creo que ni siquiera es una iniciativa de los rusos y más bien una solicitud especial de Raúl Castro en una situación de crisis como tú has visto, que mira, como Raúl está apareciendo, un hombre de 94 años, que no tiene aparentemente ningún cargo. Granma dice que es el líder de la revolución actualmente. Y esta visita es una visita en medio de una crisis que requiere cosas que los rusos han desarrollado muy fuertes desde que empezó la guerra ucrania, que es control de las masas, espionaje digital, telefónico, control del WhatsApp, penetración de agentura de la población para medir el descontento y tomar medidas para señalar posibles cabecillas, como ocurrió cuando el 11J, que tiraron fotos de las principales personas que eran más activas y después los apresaban. O sea que son técnicas que ya los rusos han perfeccionado de una manera brutal y que Raúl necesita en estos momentos urgentemente. Sergio Comas, cuando hablas de manera represiva y del objetivo puntual de esta visita de este ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolozhenev, hablas de lo que ya muchos juristas y opositores se han hecho eco de que este llamado de guerra y la presencia de este individuo ahí dentro represente que ahora pueda que se ejerza aún más presión y más fuerza y tengan la libertad de detener y reprimir aún con más fuerza, diciendo ellos mismos que están bajo un llamado de guerra? Sí, algunos juristas, por ejemplo, Kubalek de Larisa Diversen, una organización no gubernamental que vigila temas de jurisprudencia y aplicación de la ley en Cuba y represión, saben muy bien que en Venezuela las fuerzas del orden apresan a una persona en la calle, le quitan el teléfono. Si has borrado WhatsApp, te hacen bajar WhatsApp nuevamente y revisan el intercambio y toda expresión que tenga connotación política o de crítica al gobierno. Eso en Cuba pronto lo vas a ver. Los cubanos ya lo saben. Lo han comentado. Es que por un meme una persona está cumpliendo prisión, un meme contra Díaz Canel. Así que ya eso te dice qué pudiera ocurrir en un estado de excepción. Un estado de excepción que mantiene a todos en ascuas, en un nivel de miedo, porque piensan que realmente va a haber una invasión, pero no es un mensaje, como diría yo, de seguridad para el pueblo. La inseguridad allí continúa. La visita del ministro del Interior de Rusia lo demuestra y no hay una lección que diga, bueno, vamos a salir de esto y vamos. Más adelante voy a tener unas imágenes desde dentro de la isla, desde el noticiero estatal y oficialista cubano, que están ahora buscando la manera de ellos mismos poder tener su propio petróleo. Algo tarde. No están buscando esa solución, están buscando ver cómo se blindan para decirles al mundo, decirles también a Washington y decirles a Venezuela de que ellos están listos y que no van a cejar en su empeño. Sobre esos activistas y juristas, ¿creen que ellos ya pudieran estar teniendo una manera de protegerse y de no usar el teléfono? ¿Qué podría esperarse ahora en los próximos días? Bueno, lo que están haciendo los disidentes más ilustrados, que han interpretado muy bien qué significa reunirse para preparar al país a un estado de guerra, es que aunque no se haya hecho la declaración de estado de guerra, la preparación sola es tan ambigua que establece un terror no definido. No sabes cuándo eso va a ocurrir, porque por ejemplo Raúl se reunió la semana pasada, el miércoles, en el MIFAR, pero Díaz Canel después tuvo una reunión el sábado que fue monitoreada por Raúl Castro. Y en este contacto que tuvieron con el ministro, ves que Raúl recibe al ministro del Interior ruso
establece la relación, me imagino que las pautas, las necesidades, y después vas a ver a Díaz-Canel reunido con el propio ministro, con los dos equipos de trabajo, viendo específicamente qué cosa es lo que necesita Cuba. Lo que están diciendo estos juristas es que va a haber más instalación de cámaras en áreas públicas para controlar al público, más intervención de las cadenas de contacto entre los cubanos por vía de internet, y más apresamiento por declaraciones contra el gobierno o críticas en un momento de tanta tensión con los Estados Unidos. Eso, en medio de esa reunión se hablaba de esa misma tarea militar, pero se hablaba de una entrega de autos y de vehículos para Cuba, pero no para el pueblo. Háblame de esos autos, unos autos que se van a ensamblar, ahí ven, se van a ensamblar en Cuba. Una de las cosas que se ha estado monitoreando es, en esta tensión con los Estados Unidos después de la extracción de Maduro, ¿qué respuesta ha dado Rusia y China, grandes aliados de Cuba, ante esta situación? Yo la considero completamente tibia. Ya viste que los rusos mandaron a su ministro del Interior para asegurar la represión interna y a la vez reactivaron algo que había empezado ya en el 2024, que es el ensamblaje de un tipo de jeep, ese que ves allí, que es el UAS, antiguo jeep de las Fuerzas Armadas que ha venido en esto que ves allí. Ese es un jeep de tecnología del 2023 que se está ensamblando en Cuba. Viene en caja las piezas, el Patriot. China, ¿no? No, de Rusia. De Rusia. Viene en caja y se ensambla en Cuba. O sea, no hay una transferencia de tecnología, es un kit de ensamblaje, ahí los ves. El objetivo es reponer el parque automotor del gobierno. También tienen unos pick-up que los piensan transformar para suplir la carestía de carrozas fúnebres que no hay y de ambulancias. Que ahora mismo, es decir, que no es para una dentro, venta. No, para nada. Que allí dentro se han destacado las imágenes en redes sociales de que no han tenido las personas que trasladar los féretros de sus seres queridos en manos, con carreta, y lo han tenido que velar hasta en la propia casa. El objetivo está declarado, sustituir las importaciones. Eso es lo que quieren ellos. Y la otra respuesta, el otro aliado que ha sido China. China ha donado 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. También de un acuerdo anterior que había empezado ya en los últimos viajes de Díaz-Canel a China, desde los laboratorios de Wuhan, llegaron por fin las cajas de aspirinas de 81 miligramos, que es una medicina para prevenir la cardiopatía, que está en la canasta básica de medicamentos que faltan en Cuba. No se sabe, se ven las cajas, pero no se sabe cuántas toneladas ni qué cantidad de pastillas llegaron a Cuba. ¿Quién está manejando desde dentro del régimen? ¿Quién está manejando este tipo de ayuda desde China a Cuba? Esto lo está presidiendo el propio ministro de Inversiones, que es el sobrino nieto de Raúl Castro, que figura como el futuro. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tienen. Es la futura persona que pudiera manejar la presidencia de la República, porque es parte de la familia realmente, está entrenado, empezó con Cabriza, ministro de Exteriores ya fallecido, a manejar los temas de exteriores, e incluso las conversaciones con el Club de París, que recientemente le ha ofrecido a Cuba un reschedule de la deuda que Cuba no puede pagar. Ahí vemos detrás de ellos ahí los sacos de arroz. Estamos hablando de millones son 60.000 toneladas 60.000 toneladas, pero valorados en 80 millones de dólares. Es dinero que le está llegando al régimen de Cuba para seguirlo fortaleciendo, porque esta gente no produce absolutamente nada. Esta gente quiere sostenerse en el régimen oprimiendo, recibiendo donaciones, recibiendo arroz de China, material de autos para ensamblar por parte de Rusia dentro de Cuba, y no producen absolutamente nada. Hablemos del anuncio que acaba de hacer la empresa de aduanas de Cuba, y es algo que les puede interesar a aquellas personas que envían medicamentos a Cuba o también productos de aseo, si eres ciudadano cubano. ¿Cómo va a ocurrir? Ellos acaban de anunciar que no va a haber un impuesto por estos envíos. Vamos a ver estas declaraciones y entender un poco lo que están queriendo hacer y facilitar, yo estoy mirando desde ya, facilitar que siga entrando más ayuda y que no cierre la llave de esas ayudas, porque a ellos les conviene también. Vamos a ver.
Esto es una pregunta interesante. ¿Existe un requerimiento técnico para poder disfrutar de estos beneficios? Se trata que los pasajeros, ya sea en el equipaje que viene con el pasajero, el equipaje acompañante o por envío, porque el beneficio se trata de las dos modalidades, pues los productos objetos del beneficio deben venir en bultos separados al resto de los productos que acompañan al pasajero o el envío. Como ya se estaba haciendo. Como ya se venía haciendo. Esto es una disposición técnica que se ratifica, que ha venido implementándose desde que inicialmente fue tomada esta medida. Desde el inicio de la aprobación de esta medida, hace ya algunos años que se ha venido prorrogando indistintamente, pues se han tenido riesgos identificados. Un principal riesgo ha sido asociado a que este beneficio se trata a la importación sin carácter comercial que realiza una persona natural. Por tanto, si esa persona natural que realiza esa importación desvirtúa el fin para el cual fue aprobado este objetivo, eso es un alto riesgo, porque lo utilizaría con fines de lucro. Sin embargo, esto es una medida que, como explicábamos anteriormente, también tiene un objetivo específico, que es también satisfacer necesidades personales y familiares ante el déficit de un grupo de productos de primera necesidad. ¿Qué significa? El déficit de los productos de necesidad son casi todos los productos. Todos. Incluso esa advertencia que está haciendo ya para facilitar que la importación no tenga problemas en la aduana, se refiere a cómo deben separar la medicina de la comida, la ropa, las misceláneas en general. Pero este flujo que lo han venido manteniendo y reiterando cada 6 meses, ya necesariamente la crisis que están afrontando, no pueden seguirlo regulando y lo han abierto completamente. De ahí vienen todos los productos y la medicina que vas a ver después de contrabando en el mercado negro, en la calle. Es la única manera de encontrarlo, lo dicen los propios médicos y los pacientes que van a los hospitales. Es la única manera de recurrir al mercado negro. Y la otra cosa que tiene una lectura completamente desmoralizante para ellos es que la crítica y la guerra contra Estados Unidos, la guerra ideológica, el barraje de propaganda que lanzan, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra los propios emigrados. Mira ahora cómo esa es la única vía que puede mantener a flote la economía de los cubanos. Bueno, supuestamente ahora mismo es ilimitado, pero esto puede cambiar. En 30 días pueden y le vuelven a poner un tipo de impuesto a estos envíos, pero sí entró en vigor desde el 17 de este mes. Otro anuncio reciente de Gaceta de Cuba, quiero leerlo, Sergio, es que el 19 de enero pasado, la Gaceta anunció que la ONAT va a controlar todos los ingresos, sueldos, también los ingresos de las MIPYMES, no se quedan fuera, y incluye ahora a las remesas del extranjero, mientras mantiene los impuestos, dejando claro que ningún peso se salva de ese radar cubano. ¿Cómo van a pedirle a una persona que declare la cantidad de dólares que su familia le ha enviado, dólares que trabajaron los familiares en el extranjero? Eso es algo que está pendiente, está en discusión. El propio regulador de los impuestos de la ciudad de Miami, que ha estado en este programa, le estaba sugiriendo a Marco Rubio que viera cómo se iba a instrumentar. Dariel Fernández. Sí, Dariel Fernández, el envío de remesas de dólares a Cuba. Fíjate que antes, cuando estaba Orbit, que finalmente cayó en la lista de compañías limitadas por OFA, quitaron a Orbit. El Estado cubano no le interesa que pase ya el dinero por Orbit y autorizan a Bacuba a que envíe directamente en dólares o en pesos cubanos, según pueda elegir el receptor, estas remesas. Eso todavía, que yo sepa, no está fluyendo en la manera que debe fluir. Pero lo que le ha dicho el gobierno cubano a Bacuba es que debe abrir una oficina con una persona en La Habana para que sea notificado por la Fiscalía, por la ONAT y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que ahí es donde se va a saber qué cantidad de dinero envía un familiar o una empresa, por ejemplo, a un cuentapropista. Ese que es un control del Estado de las remesas como nunca ha habido. Es de la mejor manera que lo pueden contabilizar y lo pueden fiscalizar. Porque si la persona entiende que recibió un dinero de su familia, es un regalo.
No es una, hablemos de una herencia aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, quien hereda tiene que al final del año, en esa declaración de impuestos, decir, bueno, yo recibí una herencia por tanto, y hay un impuesto. Pero esto nunca había pasado dentro de Cuba, y esto no es una herencia, esto es una ayuda, en este caso humanitaria, porque Cuba no se puede valer por sí misma. Y es ahí donde le encontraron entonces la tapita del pomo. Vamos a legalizar una agencia, pero que funcione aquí, y así podemos fiscalizar qué cantidad de dinero entra. Lo del gobierno cubano ya no tiene nombre. Es algo que tú dices, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo van a decir que no pueden más? Ahora, este anuncio que les voy a poner, que hicieron ellos dentro del noticiero estatal cubano, es lo que sorprende. A estas alturas están anunciando que producen solo X cantidad de % que solo da para la electricidad. ¿Pero qué electricidad hablan? Vamos a verlo para que sean ellos quienes expliquen eso que están tratando de informar. Vamos a verlo. 2025 vamos a crecer, a pesar de las limitaciones, a pesar de la falta de recursos materiales y financieros, vamos a crecer en producción de petróleo y en producción de gas con respecto al año 2024. Prácticamente la totalidad del crudo que producimos es para la generación eléctrica, pero no cubre la demanda completa de generación. Y hay que importar mucho crudo para completar esta generación eléctrica y además para refinar. Nosotros, para ser independientes desde el punto de vista energético en términos de crudo, necesitamos casi que triplicar la producción que tenemos hoy en día. Este crecimiento cubre la tercera parte de la demanda nacional. La gente escucha, bueno, tenemos más crudo, tenemos más gas y cómo es posible que sigan los apagones. No es suficiente, hay que producir más. Estas son declaraciones del mes de diciembre, justo antes de que comenzara el 2026 y estos planes. Ahora tienen que producir. ¿Por qué? Porque Venezuela ya no les va a dar petróleo gratis. Y a México, a la presidenta de México, se le está supervisando la cantidad de petróleo que le ha enviado gratis a Cuba desde la era AMLO. Pero al ser supervisada, estos envíos que aquí hemos tenido a la periodista que ha destapado esta investigación, estos envíos han disminuido. Entonces hay que trabajar. Cuba hay que trabajar, hay que dejar de estar pidiéndole al extranjero para que te ayude. Que pudiera verse allí una vez se le restrinja a México además ese envío de petróleo a Cuba. Mira, hay que recordar que la relación petrolera de Cuba y Venezuela se remonta a unos 100.000 barriles diarios que enviaba Hugo Chávez. Actualmente eso ha caído a unos 27.000 barriles, que es muy poco. De hecho, Cuba hace poco tuvo que importar combustible de África. Lo ha comprado de Argelia. Y la situación que tú señalas en México es curiosa, porque dentro del propio partido Morena se ha criticado a la presidenta Sheinbaum, que ha ideologizado esta relación, teniendo pérdidas tremendas para petróleos mexicanos, y un embajador de mucha experiencia, un fundador del PRI, Ricardo Pacoe, que fue embajador de Cuba entre el 20 y el 22, decía que ella está sacrificando a su mejor aliado económico, que es los Estados Unidos, y que está poniendo en riesgo por un asunto ideológico el tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es vital para México. Eso ha hecho que se esté regulando mucho más los envíos, pero Cuba ha hecho una movida. Este señor que estás viendo, sí, este señor que estás viendo tú en pantalla, que es Eugenio Martínez, quien fuera embajador en España y que fuera director de la parte de América Latina de Relaciones Exteriores, ha sido ya nombrado oficialmente como el embajador de Cuba en México, acompañado por su señora esposa Joana Tablada. Ahí los tienes en la foto. Ya fue recibido en el plenario de México y este señor es un alto oficial de la inteligencia cubana, lo que denota la importancia que tiene México. O sea, Cuba está trasladando su interés operativo y su alianza político-ideológica hacia un país al cual ya tiene penetrado. Porque tal como dice Ricardo Pacoe, ex embajador, ahí tú tienes a Lázaro Cárdenas, que fuera gobernador de Michoacán y que estudió en Cuba y que es un operador de la presidencia mexicana, directamente con Sheinbaum, que ha garantizado que estén allí miles de doctores cubanos en México, sobrepagados completamente bajo protesta del Colegio Médico de México. Y este señor ya es la guinda total que le faltaba al CEI para trasladar todo tipo de presión y operaciones en México. Esto es algo que ha puesto en crisis dentro del propio partido Morena la ejecutoria de Sheinbaum,
que por cierto se ha mantenido muy fuerte frente a Trump, ha ratificado que sigue su amistad con Cuba, que seguirá enviando petróleo y según las estadísticas tiene un récord histórico de envío de toneladas de petróleo por encima de todos los presidentes que la anteceden, incluyendo ANLO. Sí, sí. Es increíble. La cifra de petróleo que ha recibido Cuba en los últimos años, que les tocaba a Rusia, a China, desde Venezuela recientemente hasta hace poco, que el propio presidente de Estados Unidos pues dijo no más petróleo, no más dinero al régimen de Cuba. Por encima de todos ellos ha quedado México. Es el mayor, digamos, regalador de petróleo a Cuba, porque todavía no hay recibos ni notas, como se dice dentro de México, de cuánto y quién pudo estar pagando este petróleo y dónde se pudo estar vendiendo, porque Cuba sigue a oscuras. Es decir, que se refuerzan las relaciones de Cuba y México. Es una apuesta. Es una apuesta porque es lo único que le ha tocado. Vamos a ver la bienvenida, las imágenes de la bienvenida de ese embajador cubano en México. Vamos a ver. Le damos la bienvenida a esta sesión al excelentísimo señor Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba en México, quien acompañado de la segunda jefa de misión, Joana Tablada de la Torre, y del consejero político José Ángel Mauri de Toro, asistió a una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores que preside nuestro querido compañero Pedro Vázquez González. Esa es la ovación de tener a un recibimiento de un diplomático dentro de México. Pero yo me pregunto, Cuba es el único país que no cumple con las reglas de diplomacia. Solo tienes que ser un buen aliado del gobierno. No necesariamente tienes que ser de carrera política. Y lo nombran no necesariamente con el tiempo que otros países nombran sus embajadores, que es entre 3 y 5 años. ¿Cuántos nombramientos de estos recientes han ocurrido entre Cuba y México en los últimos años? La esposa de él llegó... Antes, en noviembre ya estaban, como dicen, basificados allí, pero oficialmente la entrega de credenciales y acreditación oficial es esta. Tablada estaba operando y como la segunda al mando en esa embajada y organizando las cosas, porque en México es totalmente importante. Es tan importante que ahora hay un alcalde en México, un hombre muy joven, que quiere que la embajada de Cuba, entre otras, de países que son dictaduras, no estén ubicadas en el centro de la capital como están. Es decir, que el tema de Cuba va a dar mucho que hablar en México a partir de ahora, además de la relación histórica que han tenido, y vas a ver algunos problemas que va a haber porque los Estados Unidos ha dicho que va a operar en el territorio mexicano contra los carteles y eso va a tener tremendas consecuencias. Hace poco lo que era el circuito de vuelos entre Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, entre ellos las fronteras con México, pues Trump anunció un ejercicio militar sobre ellos porque no solamente quiere hacer ese frente a los cárteles el cártel de los soles, sino también los cárteles que operan en México. Y es algo que ellos lo tienen ahí en los hombros, no solamente ese alcalde que mencionabas de México, hay una alcaldesa de México que se llama Alessandra Rojo de la Vega, siempre se está pronunciando en X, es la alcaldesa de Cuauhtémoc, una activista feminista que además tiene y se va a llevar con ella en esta inicial carrera de alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue la que removió las estatuas de Castro y de Guevara, y ella es muy verbal contra la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y le ha pedido y le ha dicho directamente, no tienes y no debes regalar el dinero de México a una dictadura. Ella al menos está clarísima en eso de que Cuba es una dictadura y es muy frontal con la historia. Ahora, ¿cuál sería el papel dentro de Cuba, dentro de México, de estos llamados embajadores de Cuba en México? Bueno, los embajadores que tienen un área política muy activa tienen un contacto directo con la Secretaría de la Presidencia, donde opera Lázaro Cárdenas Hotel, que es, como te dije, el hombre de La Habana en México, es el nieto del general Lázaro Cárdenas, el hombre que confiscó el petróleo en México, lo nacionalizó. Y este señor, que fuera gobernador de Michoacán,
tiene una cercanía tan grande con Cuba que ha tomado con su esposa vacaciones en Cuba en algunas oportunidades. Me imagino que son los contactos que haría. Y realmente este oficial de la inteligencia, que no es más Eugenio Martínez, es un hombre bastante eficiente y tiene cierto nivel de cultura. Estudió ciencias sociales, estuvo destacado en Italia, donde pasó muchos cursos de posgrado, tiene un doctorado, habla idiomas. Y su esposa, ya sabemos que, como yo pienso, es la sustituta ideológica que va a estar a cargo de la embajada para reforzar los contactos de toda esa militancia de izquierda de Morena que está apoyando el régimen cubano. Hay que esperar porque los anuncios que le ha hecho la administración Trump a México han sido directos y claros. Ella aún se resiste, como me parece estaba ocurriendo en Cuba, donde no creyeron y no pensaron que iba a ocurrir esta operación de extracción quirúrgica de Estados Unidos dentro de Venezuela y que quizás ahora se lo estén pensando mejor. Es algo que les puede costar a Pemex principalmente, y es un tema que yo voy a querer seguir teniendo con la periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Verónica Ayala, porque ella está siguiendo estos envíos y estos operativos de Pemex dentro de esta administración de la Sheinbaum y también de AMLO. ¿Qué puede pasar ahí? Los mexicanos cuestionan en el chat y dicen, Yeleni Reina, pero el petróleo no es de Estados Unidos, es de los mexicanos. Pero yo les voy luego a contar y les voy a explicar el por qué tiene que Pemex darle reportes aquí a Estados Unidos. Y es algo que, esto todavía está en el medio del camino. Realmente la presidencia mexicana o lo desconoce, las consecuencias, o le es mucho más fácil ignorarlas. Y es algo que hay que ver. Vamos a retocar un poco de los envíos de remesas. ¿Qué podría pasar? ¿Que la gente va a aceptar que le cuestionen el dinero? ¿La gente va a seguir usando entonces esta agencia designada por Cuba? Porque realmente si la usan, van a tener que aceptar la fiscalización. Pero ya la gente en Cuba, a Yeleni, no le va a importar que le contabilicen qué dinero le mandan los familiares. Si esa vía les permite obtener directamente los dólares, eso le va a facilitar mucho la vida, porque realmente nunca hubo esa ocasión, nunca hubo esa opción. Siempre los envíos, incluyendo los de Western Union, se hacían en la moneda del país, que no tiene valor adquisitivo ninguno. Esta es una gran oportunidad. El MLC, ¿no? Que le daban el MLC. El MLC. Sí, porque el CU... no solamente es una gran... CUP no funciona ya casi. Claro, no solamente es una gran oportunidad, pero es algo que estamos observando de cerca, a ver si realmente Marco Rubio permite este aliciente, este alivio para la economía en Cuba de las remesas en dólares por primera vez, porque realmente no pudiera subsistir el mercado flotante que tiene el Banco Central de Cuba, del cambio de dólar por peso cubano, si no entrara una masa de dinero que donde único puede provenir es de Miami. Eso está muy claro. Vamos a ver si eso es controlado por OFA, si eso realmente va a fluir, o si los Estados Unidos, entre otras razones, como hizo recientemente, que dijo que iba a permitir que México siguiera mandando petróleo a Cuba, va a permitir una entrada de dólares frescos a Cuba para aliviar al pueblo. Habrá que estar revisando y esperando y actualizando también de todo lo que va ocurriendo dentro de Cuba y de estos autos, y finalmente entonces van a ser usados para como carro fúnebre o como carro de emergencia y no terminen en las manos de ministros o de jefes de gobierno para transportar cosas a sus casas, porque me cuesta pensar que sigue llegando la ayuda a Cuba y ellos la siguen moviendo a su favor. Abogado, analista Sergio Coma, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, porque había que traerle, ¿para qué? Para analizar de la manera legal todas aquellas reacciones que pudieran ocasionar estos cambios y estos anuncios dentro de Cuba y poderles explicar un poco a aquellos que nos ven desde allí qué pudiera pasarle si recibe o no remesas de Cuba y qué pasa con el petróleo y qué en realidad está pasando con ese llamado a esa cantaleta, vieja cantaleta. El estado de guerra. El estado de guerra, y nos invade el imperialismo. Así mismo es. Y había que darlo a entender de la manera más clara. Gracias una vez más. Gracias por ti.
les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.